El documental Cervantes en África radiografía el estado de salud del castellano en el continente donde menos presencia tiene, y es allí también donde corre el riesgo de desaparecer si no recibe ayuda inmediata por parte de los gobiernos español y guineano. Guinea Ecuatorial es el único país africano que tiene al castellano como idioma oficial. Esto nos hace reflexionar. ¿Se ha generado un castellano típico de Guinea? ¿Qué diferencias hay con el castellano de un madrileño, de un argentino o de un colombiano? ¿Cuáles son sus localismos? ¿Cómo sobrevive el castellano en una zona francófona? A todas estas preguntas nos darán respuesta los siguientes librepensadores. Creo que siendo Guinea Ecuatorial la única zona oficialmente como Estado que hable castellano, se debería promocionar más, tanto desde el gobierno guineano como desde el gobierno español, que ahí yo veo que no se promociona mucho. Hay que tener en cuenta que Guinea es un país pequeñito. Las estadísticas dicen que somos 500.000 de habitantes. Esperemos que seamos un poco más. Pero las zonas fronteríferas, Gabón, Camerún, incluido Nigeria, cuando tienen interés de que se hable castellano en su entorno, ya sea sus hijos, su mirada era Guinea. Tiene que ser Guinea a la fuerza, se tiene que potenciar y a partir de ahí, porque aun cuando yo digo que hay una demanda, pero es una demanda como lengua extranjera, que haya demanda de inglés. En España no quiere decir que se habla español, inglés en España, ¿no? Pero sí donde realmente la base es Guinea. Creo que hay un problema para que Guinea sea el referente del español en África, y es que básicamente que el sistema educativo y la industria cultural está bajo mínimos, incluso respecto a los países del entorno. En este sentido es muy difícil que Guinea sea el puente para el español en África. Una cosa tan sencilla como los estudios de literatura en español son mucho mejores en un país francófono como Camerún que en Guinea. Es una cosa tan reveladora como esta. Hay muchos más expertos en literatura guineana en Camerún que en Guinea. Y esto revela que el problema del sistema educativo en Guinea es un problema que bloquea muchas veces esta posibilidad de que Guinea se convierta un poco en el puente entre España y África, ¿no? Durante la etapa colonial, los países de la zona llamaban Fernando Po, lo que es hoy Bioko, España. Decían van a España, para decir que iban a Fernando Po. La mayoría de los profesores que enseñan español en la zona, Camerún, Nigeria, Gabón, etc., les gustaría que Guinea Ecuatorial fuese ese país donde ir para perfeccionarse y para mandar a sus alumnos a perfeccionarse, porque está cerca, está allí. Sin embargo, se han dado cuenta de que no puede ser porque el español que se habla allí es malísimo. Entonces, no es responsabilidad de España, ya, porque somos un país independiente. Es responsabilidad del propio país, de los gobernantes del país, para que el español se proyecte hacia África. No es de España ya. Entonces, esos profesores están como abandonados, se sienten abandonados. ¿Por qué? Porque sencillamente ven como el hecho de que no puedan salir de Camerún, por ejemplo, de Nigeria a España, porque es costoso, les impide actualizarse a nivel comunicativo, a nivel gramatical, a nivel lingüístico, porque el español que se habla en Guinea Ecuatorial es malísimo. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Buscar la manera de que en sus propios países puedan actualizar sus conocimientos gramaticales y comunicativos. Y con eso cuentan con centros culturales españoles en sus distintos países. En lugar de que Guinea sea el punto de mira de esa gente, lo es España y los propios centros culturales en esos países, ¿no? En ese sentido, España no puede hacer nada si el país no lo hace. Yo creo que es un momento muy bueno para el español en África, pero precisamente porque la puerta de entrada es Guinea. Guinea ahora mismo está teniendo mucha importancia en el concierto de naciones, mundialmente, internacionalmente, está teniendo mucho peso en la Organización de Estados Africanos, al ser un país rico, porque es el tercero en Producto Interior Bruto, el tercero en producción de petróleo. En el África subsahariana está teniendo un protagonismo crucial y como la lengua de Guinea es el español, además de las autóctonas, pues eso está haciendo que sirva de entrada
a toda el África subsahariana el español como lengua. Y de hecho pues ha habido importantes avances en el terreno del propio gobierno de Guinea, el de exigir que en las reuniones internacionales de la Organización de Estados Africanos se introduzca el español también como idioma. Si es un país que tiene un peso y que tiene una consideración internacional y regional, pues lo lógico es que la propia lengua que tiene el guineano pues sirva también para comunicarse y que la aprendan los otros países que están en su concierto de naciones, tanto en la región como en todo el continente. En ese sentido, pues yo creo que es muy importante el papel que está desempeñando Guinea misma para la difusión del español. La presencia africana en España se está tratando de borrar. Es decir, las instituciones españolas, a pesar de este Plan África del que tanto se habla, no tienen en cuenta realmente la identidad o la presencia, su presencia en África. Guinea Ecuatorial no forma parte de los intereses de España como país donde se pueda recibir cultura, desde donde se pueda enriquecer la cultura española. Por eso ves que no existe ningún interés hacia los mismos escritores de Guinea Ecuatorial que escriben en español, porque para España no existen como personas, autores que puedan ser capaces de generar cultura y enriquecer la hispanidad. Por eso Guinea Ecuatorial es como un país periférico, pero una periferia muy alejada, que no tiene en cuenta, no tiene en cuenta su participación en esta hispanidad. Latinoamérica, ¿qué es Latinoamérica? Sino descendientes de españoles. Es lógico que se identifiquen más con sus descendientes. Es una realidad, que nos duela o no, se identifican más con los latinoamericanos porque en el fondo son sus descendientes. Con África Negra se habla, pero no se hace nada. Pero Guinea es un punto clave para el castellano ahí. Pero los escritores guineanos, a España no le importa, y el mundo hispano ahora es cuando empieza a tener un poco de relevancia a partir de Donato, a partir de antologías que se han hecho, Donato y el señor Mbare, los libros de Justo, pero hay infinidades de libros y de autores guineanos súper importantes, súper interesantes y buenos, que en el recorrido de la literatura española y hispana yo no conozco Latinoamérica, pero yo no sé si hay una relación escritores hispanos guineanos y escritores hispanos americanos, no lo sé, pero no tenemos no se nos hace visible el por qué, no lo sé. Guinea tiene un problema, que es un país tremendamente pequeño, claro, frente a un país como México, que es un gigante absoluto. Guinea nos encontramos con un país muy poca población, con una experiencia colonial corta, por lo tanto, en cierta medida, y muy desvinculado, porque además los países latinoamericanos tienen relaciones muy intensas entre ellos. Guinea, en todo caso, esta relación la ha tenido a través de España, o en algún momento determinado a través de Cuba, ¿no? Todo esto hace que Guinea, evidentemente, sea como un poco esté un poco perdido dentro del mundo de los países hispanos. Y a nivel cultural, evidentemente, Guinea también tiene un problema añadido, es que no ha llegado a generar una potencia cultural como la que podría tener pues Nigeria o Sudáfrica o Senegal, que han salido, pues, por ejemplo, escritores de primerísima línea. Guinea, país pequeño, que ha tenido un sistema educativo pésimo, bueno, poco a poco van saliendo, pero evidentemente que el potencial cultural que tiene Guinea es incomparable con el de otros países africanos donde realmente ya son un peso por sí solos en la cultura mundial, ¿no?